en el cual básicamente tenemos al bachiller Robert Asensio, el cual, bueno, ya ha pasado por estos cursos, ya los ha aprobado y bueno, ha reventado por ahí su parcial al final, ¿no? Con puros 20. Entonces, hoy lo que se va a ver un poco es acerca de los fundamentos y criterios para el diseño de placas y recomendaciones para que podamos aprobar todos, ¿no? El examen, el curso en general. Bien, te doy el pase, Robert. Gracias, Yerseñor, por esa presentación. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Como bien lo mencionó nuestro compañero, principalmente el día de hoy vamos a ver lo que es el diseño de placas, porque es lo más probable que venga. Ha estado viniendo todos estos años. Aparte, porque es muy importante, todos deberíamos tener un buen concepto sobre lo que es desde el predimensionamiento hasta el cálculo de acero en placas. Y bueno, también por cuestiones de tiempo, ¿no? Para ver todo no nos alcanza la madrugada entera. Vamos a comenzar con algo chiqui. He preparado un material donde está todo el procedimiento entero, ¿no? Para poder hacer el diseño. Pero vamos a partir un poquito desde un poco la base, ¿no? Este es más o menos un resumen de todo el procedimiento que se requiere para poder lograr el diseño de una placa de concreto armado, ¿ok? Como bien sabemos, y esto lo han tenido que ver a más detalle cuando han realizado su trabajo escalonado, partimos de un predimensionamiento, ¿cierto? Un predimensionamiento que va a servir para que tú tengas tus dimensiones y secciones iniciales, ¿ok? Es en base a un tanteo, digamos. El predimensionamiento, la forma en la que se realiza, ya la conocen. También lo menciona la normativa peruana. Posteriormente a que tenemos todo predimensionado, se tiene que realizar un análisis estructural. ¿Ok? Para esto nos hemos apoyado nosotros en el trabajo del software ETAPS, ¿no? Porque hacer todo el análisis estructural de manera manual sería imposible, no acabaríamos. ¿Para qué nos va a servir el análisis estructural? Para poder optimizar la geometría que hemos encontrado en el predimensionamiento. Es decir, ya vamos a tener la ultimita geometría de nuestra placa, tanto en planta como en altura, ¿no? Y también nos va a servir para nosotros obtener cuáles son las cargas últimas o las de diseño, ¿no? Les estoy hablando en específico de eh, la carga axial última, el cortante último y el momento último, ¿no? Que estos tres datos van a ser fundamentales para yo poder realizar el siguiente, que es el cual nos vamos a concentrar el día de hoy, que viene a ser el diseño estructural, que es básicamente el cálculo de acero, ¿no? ¿Cuánto acero requiere mi placa para poder cumplir con todos los requerimientos que me están brindando las cargas? ¿Ok? Esto lo hago para que se den cuenta de que todo esto anteriormente, todo lo mencionado, el punto 1 y 2, tendrían que ser necesariamente datos que me va a brindar el examen. ¿Ok? Yo, a menos que te pidan hacer un predimensionamiento básico, lo cual no creo, te deberían dar, ¿no? Las dimensiones de la placa, ¿no? Tanto en planta como en altura, te deberían dar las cargas últimas o diseño, o por lo menos, ¿no? Te deberían dar la carga muerta, ¿no? Para que tú hagas tus combinaciones, la carga viva y las cargas de sismo, ¿no? Tanto en X como en Y, o en un sentido en específico, ¿no? No creo que tengas que evaluarlo en dos por cuestiones de tiempo, más que nada durante el examen, ¿no? Te deberían dar las cargas sísmicas, tanto en X como en Y, ¿no? Para que tú puedas hacer las 9 combinaciones de cargas, ¿se acuerdan? Las 9 combinaciones de carga. Bueno, acá le vamos a dar más detalle para no escribirlas. Estas de aquí, ¿no? Estas 9 combinaciones de carga con el positivo y el negativo, tanto de las cargas sísmicas, para poder yo obtener cuáles van a ser mis cargas últimas, ¿no? Esto no suele ocurrir porque quita tiempo, entonces probablemente le vayan a dar directamente esto de acá, ¿no? Las cargas últimas. Principalmente el axial y el momento, ¿no?
Muy bien, entonces a partir de todo ello es que nosotros ya podemos estar listos para lo que va a ser el diseño estructural, es decir, el cálculo de acero. Perfecto. A ver, lo voy a explicar mediante un Excel. Igual vamos a ir paso a paso y apenas tengan alguna duda, alguna consulta de lo que se está hablando, por favor, levanten la mano, me lo hacen saber, me ponen un mensaje en el chat del Meet para poder resolverlo, ¿no? Apenas se genere, para que ninguno se pierda durante el proceso. Muy bien, nos vamos a guiar para este repaso de tres materiales importantes. En primer lugar, el libro del ingeniero Ricardo Oviedo de concreto armado, la norma E060, obviamente de concreto armado, y por último también el material de clase, ¿no? Las propias diapositivas que nos brinda la profesora, la ingeniera Angeli. Estoy utilizando este material porque es el mismo material que utiliza la ingeniera para poder realizar sus sesiones de clase, ¿ok? Hay mucho material diferente con el cual también pueden aprender, que básicamente van a ver que va a redundar en lo mismo, ¿no? El procedimiento es el mismo, es clásico. Perfecto. En primer lugar, como les mencioné, nosotros deberíamos tener ya definidas cuáles son las cargas que va a soportar la placa, ¿cierto? Y les dije que había de dos. O bien les dan los valores de carga muerta, carga viva y las cargas de sismo para que tú puedas realizar las combinaciones de carga, como en este caso, y poder por fin tener cuáles van a ser tus cargas últimas. O lo más común, ¿ok? Lo que yo apostaría que va a pasar es que de frente te den estos datos, ¿no? Estos datitos de aquí. La carga axial última, el momento último y la cortante última. Entonces vamos a partir desde aquí, ¿ok? Vamos a partir como si el examen me estuviese dando estos tres datos de frente, ¿de acuerdo? Además de ello, también el examen ya te tendría que dar las dimensiones de la placa, ¿cierto? Tanto la longitud, L, el espesor, que le estamos llamando T, y la altura total de la placa, o lo cual también podría ser la altura de la edificación, ¿cierto? De repente no te da de frente la altura de la edificación, pero te puede decir tiene tantos pisos y entre piso tiene tanto, ¿no? Y no te olvides que la placa nace en la cimentación, entonces también deberías tener una noción de cuánto, a qué profundidad está la cimentación, ¿cierto? Para que puedas sumar eso también a la profundidad, a la altura total de la placa. Y bueno, también datos que deberías tener son la resistencia a la compresión del concreto y bueno, la fluencia del acero, ¿no? Que es básicamente siempre la misma. El acero de grado 60, es decir, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya con esos datos estamos preparados para iniciar el procedimiento de diseño, ¿ok? Lo primero es bastante sencillo. Lo primero es calcular la altura de confinamiento que va a tener mi placa, ¿de acuerdo? Esto se hace con una simple división. Nuestra altura debe ser mayor o igual a la longitud de la placa, en este caso 5 metros, ¿cierto? O también podría ser mayor o igual a la división del momento último entre la cortante última, ¿no? Obviamente acá vamos a elegir el mayor de estos y lo vamos a tratar de redondear al entero superior, ¿ok? Entonces más o menos estamos teniendo que para esta placa, ¿cierto? De longitud 5, espesor 30 centímetros y altura total 15 metros, que la altura de confinamiento va a ser aproximadamente de 10 metros. Acá yo le podría dar, dependiendo de mi altura de entrepiso, entre 2 y 3 pisos completos de confinamiento, ¿no? Y desde acá quiero partir diciéndoles que en la medida de lo posible, como estás dando un examen y estás contra el tiempo, tu peor enemigo es el tiempo, lo que te voy a recomendar es que siempre te vayas por lo más seguro, ¿no? Que trates de sobredimensionar. Si te sale cierta cantidad de acero, tú trata de darle un poco más para que al final no tengas que estar rehaciendo pasos porque no te cumplió al último. Entonces, desde aquí podrías colocar de frente, ¿no? Se va a confinar hasta el tercer nivel. Y con eso ya te aseguras, ¿no? Que no vas a tener problemas, ¿cierto? Listo, una vez que tenemos la altura de confinamiento, ahora, ¿qué es esto, no? ¿Qué es la altura de confinamiento? Más o menos para esto vamos a entender cómo es que se comporta una placa, ¿ok? Suponiendo que esta es mi plaquita, ¿no? En toda su altura.
Aproximadamente su diagrama de momentos se comporta algo así, ¿no? No sé si, o sea, así burdamente dibujado, como si fuese un arbolito de Navidad, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que la gran cantidad de momentos, o sea, siempre los momentos últimos, los que más están esforzando a mi placa, se van a encontrar ¿dónde? En la base. Por lo tanto, para mí sería un desperdicio de acero eh, colocar la misma cantidad de acero a lo largo de toda la altura de la placa, ¿cierto? No tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que se trata de hacer? Concentrar la mayor cantidad de acero en la base, ¿cierto? ¿Y eso a qué se traduce? En todo elemento vertical hay algo muy importante que son el confinamiento, ¿no? Que es básicamente los estribos, ¿no? Suponiendo que esa es la plaquita. Voy a colocar mayor cantidad de estribaje en la base, ¿no? O sea, el espaciamiento que va a tener acá va a ser menor al espaciamiento que va a tener más arriba, ¿ok? Este espaciamiento va a ser más grande. En cambio, este aquí va a ser más chiquito. Los estribos van a estar mucho más pegados. ¿Por qué? Esto responde a la forma en la que se comporta la placa. Como la placa concentra la mayor parte de sus esfuerzos en la base, no es como una columna, ¿no? Esa también es una gran diferencia y les podría venir en la parte teórica. ¿Cómo se comporta una columna? Una columna a lo largo de sus entrepisos, esa línea roja son los pisos, o sea, digamos que este es el piso 1, este es el piso 2 y este es el piso 3, ¿ok? ¿Cómo se comporta su diagrama de momentos de la columna? Pues como corbatitas, como corbatitas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada piso tiene un comportamiento distinto, ¿cierto? Puede que la carga máxima de alguna de las columnas esté, no sé, en el segundo piso, como en el primer piso, o hasta el último, ¿no? Dependiendo de cómo se está comportando. Es por eso que aquí tienes que ir analizando piso por piso. En cambio, para una placa tiene el comportamiento distinto. La mayor parte se concentra sí o sí en la base. Entonces, esa altura de confinamiento, ¿qué me quiere decir? Que es hasta dónde voy a tener que tener este condicionamiento especial del estribaje, hasta qué altura, ¿no? Hasta qué altura para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, listo. Eso se calcula de esta manera. Perfecto. De los 15 metros que mide la placa, los primeros 10 metros van a estar confinados. Listo, entonces ahora sí ya vamos a iniciar con la parte un poquito más operativa. Lo primero que debemos hacer es verificar si mi placa va a requerir elementos de confinamiento o no. ¿Qué son los elementos de confinamiento? Son estos. Eh, la plaquita no se distribuye el acero de manera uniforme a lo largo de toda la placa, ¿cierto? Como podemos ver acá y como ya conocemos, los aceros se van a concentrar en las alas de la plaquita. Es decir, vamos a tener que concentrar el acero a una cierta longitud de confinamiento LC a ambos lados, la misma distancia. ¿Por qué? Porque la placa es un elemento esbelto. Y para elementos esbeltos está comprobado que así como en altura la mayor parte de los esfuerzos se concentran en la parte baja, si nosotros vemos a la plaquita en planta, la mayor parte de los esfuerzos van a concentrarse en estas zonas, en las zonas laterales. Es decir, aquí es donde debemos concentrar la mayor parte de acero. Pero para esto yo necesito saber cuánta longitud le tengo que dar, pues, ¿no? ¿Cuánto voy a confinar? Eso es lo que voy a calcular en base a qué? A la presión que va a sufrir, ¿no? De compresión máxima que va a sufrir la plaquita. Y para eso simplemente operamos esta fórmula de acá. Los datos ya los tenemos. Tenemos la fuerza axial última, ¿no? O el peso último, también como le quieras llamar. El momento último, que también lo tenemos. El centro de la placa, como ya tenemos las dimensiones, sabemos más o menos a qué distancia está el centro, ¿no? Obviamente, si la placa mide 5, el centro va a estar a 2.5 metros. El área de la placa, tenemos las dimensiones, podemos hallarlo. Y la inercia, nuevamente, también la placa es un rectángulo, lo podemos hallar con la fórmula simple de inercia, ¿no? Listo. Vamos a hallar tanto el esfuerzo 1 como el esfuerzo 2. ¿En qué se diferencian? En el más y el menos, ¿no? Uno es sumándole este factor de aquí, el otro es restándole. Y vamos a chapar el valor absoluto del que sea mayor, ¿no? En este caso el mayor es 81,71 y vamos a elegir ese. Ahora, ese lo vamos a comparar con otro valor, que vendría a ser... ¿dónde está?
que vendría a ser lo que nos da 56, ¿no? Que es este valorcito de acá, que es básicamente el esfuerzo de compresión máximo que puede soportar de acuerdo a la resistencia al concreto que le estamos dando, ¿no? Sin la necesidad de que tenga confinamiento. Es decir, si digamos, esta esfuerzo de compresión me hubiese salido menos que 56, podría trabajar tranquilamente sin elementos de confinamiento, pero en este caso es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se van a requerir elementos. Perfecto, ya sé que se requieren, pero ahora, ¿cuánto mide eso? Es fácil, siempre va a estar en un intervalo de entre 2 veces el espesor y el 10% de la longitud total de la placa. Entonces, veamos, 2 veces el espesor es 60, 10% de la longitud es 50, o sea, entre 50 y 60. Pero, ¿qué les dije al inicio? Me parecería a mí muy raro que para una placa de 5 metros, por más que el cálculo me dé eso, ¿no? Que le ponga longitud de confinamiento de 60 centímetros. O sea, en 60 centímetros no va a entrar mucho acero y probablemente se va a requerir mucho acero. Es más, también podría chequear cómo son mis cargas últimas, ¿no? Si yo me doy cuenta, es bastante, sobre todo el momento que está sufriendo, ¿no? Tiene un momento de casi 1000 toneladas por metro, entonces es un montón. Ya desde ahí yo digo, no, ni fregando me va a dar con 60 ni 50, voy a sobredimensionar. Le voy a poner 1 metro, o en el examen más avesado todavía me pongo, le voy a poner 1,20 m, porque me da la dimensión, la longitud total de la placa me da para colocar más. Le podría colocar más sin ningún problema. Entonces, partimos con 1 metro, ¿ok? Le estamos colocando la longitud de confinamiento de 1 metro. Y obviamente, si supera estos dos, va a estar bien, pues, ¿no? No hay un valor que te diga, no, tiene que ser menos que tal, necesariamente, no es así. A menos que ya sea exagerado, ¿no? No le voy a poner 2 metros, porque le estaría colocando 2 metros a cada lado, ¿no? Acá le estaría colocando 2 metros a cada lado y me estaría quedando solamente en el alma 1 metro, ¿no? No puedo tener menos alma que la longitud de confinamiento. Eso ya va a ser demasiado hacer. Perfecto, ya tengo entonces cuáles van a ser las longitudes, ya tengo la dimensión. Ahora me falta saber cuánto acero le voy a poner, ¿no? Para eso, primero vamos a calcular el mínimo, el acero mínimo que requiere, que es el 1% de la sección, de fórmula clásica. O sea, calculamos el 1% de el espesor de la placa por la longitud de la placa, que me va a dar, acá está, ¿no? Que me va a dar exactamente 30 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, el acero que yo calcule, ¿no? En total tendría que ser mayor a 30 centímetros cuadrados, ¿cierto? Ojo, esto es para un solo elemento de confinamiento. Estos 30 centímetros no es que va a ser la suma de los dos, no es que voy a necesitar 15, sino 30 a cada lado. Por lo tanto, para ambos elementos, ¿no? Para dos elementos de borde voy a necesitar el doble, ¿no? 60. Pero como se repite la misma cantidad de acero en ambos, puedo tomarlo por mientras de uno y de ahí lo copio, pues, ¿no? Al otro. Entonces, lo que estoy haciendo en esta distribución es colocarle 4 aceros de 1 pulgada que van a ir en los vértices, ¿no? De mi zona confinada y 10 aceros de 3/4, ¿no? Que van a ir distribuidos en dos filas, ¿no? Arriba y abajo. Perfecto, eso me está dando 48,8 centímetros cuadrados, que es mucho más que 30, ¿no? Que era lo que necesitaba, ¿cierto? Es más, nuevamente, si puedes darle más, dale. Tampoco que sea exagerado, pero si puedes darle un poquito más de acero, dale. De repente acá, ¿no? Estos 4 que se queden de 1 pulgada y acá ya no le pongas 10, sino ponle 2 más, ¿no? Uno más arriba y uno más abajo, o sea, que serían 12 aceros de 3/4, ¿no? Y ahí iría sobradísimo con 54 centímetros. Esto por cuestiones de que estás en un examen y no quieres estar volviendo a este paso para incrementar acero porque al final tu diagrama no te cumplió. No vayas a pensar que así se diseña en la realidad, ¿no? En la realidad es todo lo contrario. Debes disminuir al máximo el acero que estás usando y la sección que estás usando porque eso cuesta dinero y no queremos gastar dinero de más. Listo, muy bien. Ya sabemos cuál va a ser la distribución de acero que van a tener mis elementos confinados. Estamos avanzando un montón. Luego vamos a tener que comprobar si esta distribución de acero que hemos colocado es correcta. ¿Ok? ¿Cómo vamos a comprobar eso? Primero hallando una carga axial de confinamiento. ¿Ok? Con esta formulita, nuevamente datos que ya conocemos. Carga última axial y momento último. Operamos esta fórmula, que ya la conocen, ya la tienen. Y vamos a tener que esta carga de confinamiento que está sufriendo mi
mi elemento placa en los elementos de borde es de 327 toneladas, ¿no? Aproximadamente. Y luego, mediante esta fórmula, vamos a comprobar, ¿ok? Si el acero que he colocado es suficiente, es resistente para poder aguantar esta carga de confinamiento, ¿ok? O que, mejor dicho, que va a presentarse en las zonas confinadas. Para eso vamos a utilizar estos factores de reducción, ¿no? 0,7, 0,8. Necesitamos acá nuevamente la resistencia del acero. Y si se dan cuenta, este es un parámetro muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras mejor sea tu concreto, ¿no? Perdón, la resistencia del concreto. Mientras mejor sea tu concreto, pues va a ser menor la cantidad de acero que vas a necesitar, ¿no? Mientras más esforzada esté. Es más, si te dijeran hasta que puedes elegir tu resistencia de compresión, ¿no? Que tiene el concreto, te recomiendo que le coloques 280, 350, ¿no? Valores un poco altos nuevamente para que vaya sobrado. Luego, el área completa de la placa, el área de acero que le estamos colocando a cada elemento confinado, la fluencia del acero y nuevamente acá ya estamos operando y resolviendo, ¿no? Con todos estos valores, operamos esta ecuación de aquí y vamos a tener que más o menos lo que puede aguantar con el acero que le he colocado es 508 toneladas. Y como lo que puede aguantar, ¿no? Es lo que significa esto es lo que puede soportar mi placa con el acero que le he colocado. Es mayor que lo que está que lo que la carga lo está exigiendo, significa que cumple, ¿no? Que el acero que le he colocado es correcto. Entonces ya hicimos la comprobación. ¿Eso que significa? Que ya queda. El acero que le he colocado en la zona confinada quedó. Se mantiene así. Listo. Entonces, ¿qué me estaría faltando? Ya tengo el acero de aquí, ¿cierto? Ya tengo los aceros de aquí. Me faltaría qué acero tengo en el alma y me faltaría los estribos, ¿cierto? ¿Cómo voy a estribar mi plaquita? Bueno, diseño por corte. Como todos sabemos, el diseño por corte se realiza para nosotros saber cómo va a ser el estribaje que le vamos a colocar a mi elemento vertical, ya sea columna, ya sea placa, en este caso placa, ¿no? En primer lugar, hacemos el diseño por corte clásico, ¿cierto? Por la resistencia al corte que va a tener mi elemento. ¿Cómo calculo esa resistencia al corte que tiene mi elemento? En este caso, mi placa de concreto armado, con valores clásicos, ¿no? Tenemos este factor de reducción alfa, que va a ser de 0,53. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una placa esbelta, ¿no? Mi placa podría ser robusta o esbelta, en este caso es muy esbelta porque la relación entre la altura y la longitud de mi placa es mayor, mucho mayor que 2, ¿no? Y en caso no sea el mayor que 2, sea menor o igual a 1,5, ya estaríamos usando otro factor, que es de 0,8, ¿no? Para placas robustas. Este valorcito de alfa también ya está automatizado. Casi toda la plantilla está automatizada, si no me equivoco. De todas maneras, igual eso se va a rotar para que puedan practicar con los valores que ustedes les quieran dar, ¿no? Listo, entonces simplemente operamos, ¿no? Como vemos acá vamos a utilizar esta relación para el alfa, vamos a utilizar el área total de la placa y con eso vamos a calcular cuánto cortante resiste mi, mi plaquita, ¿no? De acuerdo a las secciones que le estoy dando. Después de eso, necesitamos también, ¿para qué sirve mi cortante último? Pues para saber cuánto cortante está afectando a la placa. Nuevamente, es una comparación entre lo que resiste mi placa y lo que está siendo afectada, ¿no? Entonces, nuevamente, hallamos cuánto es el VN, que vendría a ser el cortante que mi plaquita está sufriendo, ¿no? El que lo está haciendo, el que lo está afectando, y vemos que es menor a lo que resiste. Por lo tanto, teóricamente, bajo este análisis simple, no necesitaría mayor análisis para lo que vendría a ser el estribaje, ¿no? Según esto, solamente se estaría requiriendo el mínimo, ¿no? Se requiere el mínimo para el estribaje, que suele ser pues acero de media espaciado cada 30, ¿no? Estribos de media pulgada espaciados cada 30. Pero esto es un análisis previo, ojo. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a dar cuenta que este factor de acá, que es el cortante que está afectando a mi placa, se va a amplificar. Y se va a amplificar en base a un parámetro que después vamos a conocer, ¿ok? Entonces esto lo vamos a dejar en standby
Y vamos a continuar. O sea, por mientras, solo requiere el mínimo, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí. Por fin ahora ya tenemos entonces estribos, ¿no? Hacemos un repasito. Tenemos estribos, cómo voy a estribar mi placa y tenemos cómo voy a armar la placa en las zonas de confinamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué me estaría faltando? Cómo va a ser el acero en el alma, ¿no? En toda la parte central. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces lo que vamos a calcular ahora es el cálculo del acero horizontal y vertical para el alma, ¿de acuerdo? Veamos. Para el acero horizontal necesito saber cuál va a ser la cuantía de acero en el alma que voy a requerir. Y para eso vamos a utilizar esta formulita que va a ser igual a la resistencia al corte del concreto que estoy utilizando entre el área total de la placa por la fluencia del acero. Entonces vemos que la cuantía calculada en este caso me sale más que la cuantía mínima, ¿ok? Solo porque después de hacer este análisis, ¿de acuerdo? Después de hacer este análisis, yo tengo que, en realidad, como ven, la cortante que está sufriendo es mayor que la cortante que resiste el concreto. Por lo tanto, voy a tener una cortante VS, ¿no? A la cual yo tengo que incrementar la cuantía de acero en los estribos para poder aguantarla, ¿no? Por eso es que me sale mayor que la cuantía mínima. Pero hasta donde voy, yo tengo que, solo requiero el mínimo. Entonces, lo que en realidad tendría que estar aquí por mientras, debería ser en la cuantía mínima, ¿ok? Y con la cuantía mínima podemos trabajar. Entonces, por ahora, esto de acá, a ver, voy a colocar acá que es, no sé, 800, ¿ya? Entonces trabajo solo con la cuantía mínima, ¿no? ¿Ves? Como me sale acá la cuantía que es negativa, incluso no tiene sentido, pero bueno, lo importante es que chapamos el mayor entre la cuantía mínima, que es el 2,5%, ya lo saben, de la sección, y lo que he calculado, que no tiene sentido que sea negativo, ¿no? Pero chapamos el mayor. Entonces la cuantía con la que yo voy a trabajar para el acero horizontal es de 25, 0,26, del 2,5%. Listo. Entonces, con esa cuantía que ya está calculada, voy a hallar cuánto acero necesito. Nuevamente, la cuantía siempre se refiere a la cantidad de acero que voy a necesitar por cierta sección de mi elemento, ¿no? De concreto. Por eso es que lo estoy multiplicando por el espesor y por 1 metro de análisis. O sea, siempre trabajen con 1 metro de análisis para que puedan calcular de manera más correcta su espaciamiento. Entonces, en 1 metro de altura, ¿cómo va a ser mi acero? Voy a necesitar 7,5 centímetros cuadrados, ¿no? Bajo esta formulita de acero. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya solo me falta calcular cuánto acero voy a necesitar. Entonces, aproximadamente en 1 metro voy a tener que meter 10 aceros de media, que me van a dar aproximadamente 12,9 centímetros cuadrados. Y estoy sobrado, ¿no? Estoy por encima de los 7,5. Y aproximadamente el espaciamiento que me resulta es de 20 centímetros. Es decir, voy a colocar una varilla de media separada cada 20 centímetros. Ahora, estamos hablando de estribos, ¿no? ¿Y qué les dije al inicio? Que este estribo, el espaciamiento más pequeño que me estoy calculando, solo lo voy a colocar en la altura confinada. Es decir, es bueno acá notar que esto solo va a ser hasta en la altura confinada, ¿no? Entonces, para la zona superior, y no es necesario colocarle 20 centímetros de espaciamiento, podría colocarle más, le coloco 30. 30 centímetros para la zona superior a la altura confinada porque no requiero tanta concentración de acero. En cambio, para la zona confinada, sí voy a respetar el espaciamiento que me ha salido, ¿ok? Que es de 20 centímetros. Y el acero vertical, que es el que más me interesa, ¿no? Siempre que vean acero horizontal es estribos. Cuando vean acero vertical van a ser los aceros longitudinales, ¿no? Que van a lo largo de toda la placa. A ver, por si no se entiende, estos de los estribos es el acero horizontal y el acero que va así a lo largo de toda la placa, ¿no? Así, es el acero vertical, ¿ok? Eso es lo que estamos calculando. Bueno, para hallar la cuantía que requiero del acero vertical, yo necesito la cuantía que calculé de acero horizontal anteriormente, ¿no? Por eso que es importante que si esta me ha salido mayor que la mínima, lo tenga en cuenta, ¿no? Porque va a cambiar incluso mi cuantía de acero vertical, ¿ok? En este caso no va a cambiar
Si sigue siendo el mínimo, la cuantía vertical también me va a salir la mínima por norma, ¿no? Basta con que operen esto, se van a dar cuenta, porque si esto me sale 0.025, acá es un 0 y todo este factor se anula, ¿no? Y lo único que me estaría quedando es el mínimo por norma. En cambio, si esto fuese mayor que esto, ya, ahí sí esto se vuelve un factor, ¿no? Que va a incrementar la cuantía vertical y me va a dar otro valor acá. Por eso es muy importante también realizar muy bien esto, ¿no? El cálculo del acero horizontal. Listo. Ahora, y como pueden ver en el ALMA, está muy relacionado a la cuantía de acero, tanto para los estribos como para el acero longitudinal. Es decir, el espaciamiento, ¿eso qué quiere decir en la práctica, no? En castellano, que el espaciamiento no puede ser muy diferente. Eso también puede ser un punto importante para que la profesora vea si tu resolución tiene sentido o no. O sea, por ejemplo, no tendría sentido que para la zona confinada tú estés espaciando tu acero, no sé, 20 centímetros, ¿ok? Y acá le estés espaciando 40 centímetros, 30 centímetros, ¿no? Debe tener cierta coherencia, debe tener un espaciamiento parecido. Continuemos. Una vez que tenemos la cuantía, nuevamente, la cuantía es el porcentaje de acero que yo requiero en cierta área. Entonces, siempre se multiplica por el área, por la longitud total, 5 metros, y el espesor. Es decir, y esto para cada metro de placa, ¿cierto? Siempre por uno, que es por un metro de placa. Que en un metro de placa voy a requerir, nuevamente, como es lo mínimo, 7.5 centímetros cuadrados, ¿no? Esto es para las dimensiones específicas que yo tengo de mi plaquita. Entonces, para ello, yo le estoy colocando 6 varillas de 5 octavos, que me va a dar un área de acero de 12 centímetros cuadrados. ¿Ok? ¿De dónde estoy sacando esto? Todo está ligado a esta tablita de acá, ¿no? Que me da el diámetro de acero, el área, ¿no? Y el diámetro en centímetros y el área en centímetros cuadrados. ¿Ok? Esta tablita, bueno, igual pueden ir con apuntes, ¿no? Al examen, pero ya sería bueno que por lo menos los principales, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada, se lo sepan de memoria, ¿ok? Sobre todo las áreas. El diámetro, pues, estos son pulgadas, ¿no? 1 pulgada, 2.54 centímetros, lo pueden calcular. Pero el área sí es importante, que también se puede calcular durante el examen, si es que no te acuerdas, tienes más memoria, simplemente calculas el área de un círculo que tiene esas dimensiones en centímetros y ya está, pero como les digo siempre, el tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante no perderlo. Entonces, de memoria o bien ahí anotadito en tus apuntes, ¿no? Caleta, si es que la profe está rondando. A ver. Entonces ya tenemos el acero que voy a necesitar para lo que viene a ser el alma. Y recordemos que esto es un análisis dentro de un metro, ¿no? Ok, en un metro yo tengo que calzar 6 varillas. En un metro yo tengo que calzar 6 varillas de 5 octavos. Entonces con eso puedo calcular ya mi espaciamiento, ¿no? Que aproximadamente va a ser de 16 centímetros. Ahora, acá es muy importante el criterio, ¿ok? Un buen diseñador de estructuras necesita mucho criterio. A mí no me sirve mucho colocar 16 centímetros de espaciamiento, ¿no? Porque eso en la práctica no existe. En un proceso constructivo no van a estar midiendo cada 16 centímetros para colocar el acero porque a ti te salió así en tu cálculo. Entonces debes colocar valores más fáciles de construir, digamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es colocar una varilla separada cada 20 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, esto es siempre y cuando yo tenga el acero, a ver, esto lo voy a dibujar, ¿ok? El cálculo que me está saliendo acá, esta es mi plaquita en planta, digamos. Por mientras yo voy a ignorar las zonas confinadas que ya están calculadas, ¿no? Estas las ignoramos. Entonces me estoy concentrando en el centro, ¿no? En el alma de la placa. Entonces, el acero que yo he calculado es como si fuese una sola fila, ¿cierto? El que yo acabo de calcular, pero yo no quiero colocarlo en una sola fila, ¿cierto? Lo que yo necesito es que este acero esté colocado en 2 filas, ¿ok? Entonces, por eso voy a hacer una jugada ahí con los valores que me han salido para que pueda realizarse en 2 filas. Algo así es lo que necesito, ¿no? Entonces, si a mí me ha salido que voy a tener una varilla separada cada 20 centímetros, ¿ok? En una fila es lo que necesito. En 2 filas lo que requiero es varillas de 5 octavos separadas cada 40, ¿no? Tengo que duplicar
el espaciamiento para que pueda entrar la misma cantidad de acero, pero colocada en 2 filas. Y lo que les dije al inicio, ¿no? ¿Qué sentido tiene de que mi espaciamiento para mis estribos sea 20 centímetros y para mi acero longitudinal sea 40, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces le bajo el espaciamiento. No importa que le coloque más acero, como les dije, mientras más acero a este nivel educativo y sobre todo en un examen que el tiempo está en tu contra, mientras más acero es mejor. Y mientras menos espaciamiento tienes, la cantidad de acero que colocas crece. Por lo tanto, le voy a colocar ya definitivamente un espaciamiento de 30 centímetros en 2 filas, ¿ok? En 2 filas vamos a colocar varillas de 5 octavos separadas cada 30 centímetros. Y listo, con eso terminé lo que viene a ser mi distribución de acero, ¿cierto? Así más o menos estaría quedando la distribución de la placa. Voy a tener 1 metro de longitud de confinamiento con 4 varillas de 1 pulgada y 10 varillas de 3/4, eso cada lado. Y voy a tener en el alma acero distribuido, ¿no? De la siguiente manera, en 2 filas y separadas cada 30 centímetros, que en la práctica me están dando 9, como que 9 filas, o bueno, si lo ves así, serían columnas, ¿no? 9 columnitas de acero de 5 octavos, ¿de acuerdo? Listo. Una vez que tengo eso, me falta enfrentarme al final boss, ¿no? Que viene a ser la comprobación de todo el trabajo anterior. Si en esta comprobación demuestras que por ahí has cometido un error, tienes que volver al paso cero. O sea, tienes que volver a plantearte esto, ¿no? Mi longitud de confinamiento otra vez y volver a hacer todo esto. Es justamente por eso que les digo, si no quieren hacer eso, no vayan justitos con lo que el cálculo les exige, denle un poquito más. No importa, la profesora no te va a pedir en el examen que tu acero esté optimizado, que hayas encontrado justo la menor cantidad que te va a cumplir. No, no es necesario. Listo, entonces vamos a realizar la prueba final para ver si lo que he hecho con la plaquita es correcto o no, ¿ok? Que es básicamente realizar el diagrama de interacción y comprobar ello. Para eso nuevamente colocamos las características de la placa, la longitud, el espesor, la resistencia a compresión del concreto, la afluencia del acero, la altura de la placa, y esta que es la longitud efectiva, ¿ok? La longitud efectiva de lo que viene a ser la placa. Que es básicamente, a ver dónde está, que está jalando 271. Ajá, que es cuál va a ser la última longitud a la que se encuentra colocada el acero, ¿no? Bien, si no sé, si mal no recuerdan, en concreto uno, también hemos visto diagramas de interacción, ¿no? ¿Se acuerdan que era algo así? Teníamos la columnita. Lo quiero mencionar porque es exactamente lo mismo. ¿Ah? Le teníamos la columnita y normalmente la columna pues está distribuida el acero así, ¿no? Acá suele haber acero arriba, cierto acero al medio, que es menor, ¿no? Y acero abajo, ¿sí? Algo así, ¿ok? ¿Y esto cómo se comportaba? Pues acá tenemos vamos a tener un bloque de compresión, ¿se acuerdan? Que iba a tener una fuerza de compresión. Y luego íbamos a tener fuerzas que iban a ir afectando a mi elemento, ¿no? Por cada nivel, ¿cierto? Por cada nivel de acero que le colocamos, ¿ok? Y luego incluso a estas fuerzas iban a generar momentos, ¿no? Porque se acuerdan que siempre más o menos a cierta distancia teníamos ¿qué cosa? Mi eje neutro, ¿verdad? Que es donde la deformación es cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? Que a partir de este eje neutro, cada una de estas fuerzas, incluso el bloque de compresión, iban a generar momentos, ¿cierto? Momentos, momentos, momentos. ¿Y qué era importante saber acá? Era importante saber a qué distancia estaba cada filita de acero, ¿no? Distancia 1, distancia 2. No quiero incidir demasiado en esto porque o sea, es más importante saber en la práctica para qué sirve, ¿no? Y mi distancia 3, ¿cierto? Y listo. Entonces, yo evaluando esto iba a tener fuerzas
y va a tener momento, ¿cierto? Que es justamente mi diagrama de interacción está constituido de eso, ¿no? Un diagrama de interacción es aquel en el cual tú vas a tener en tu eje X momentos y en tu eje Y fuerzas, ¿ok? Entonces, con cada uno de estos podríamos construir un diagrama de interacción, ¿no? Algo así. Entonces, esta misma teoría básica es la que estamos aplicando para placas. ¿Ok? Esto era en columnas. ¿Se acuerdan? Que era más sencillo, más simple. ¿Por qué? Porque hay pocas filas, ¿no? Hay muy poquitas filas, y entonces el análisis se acorta. En cambio, en una placa, ¿qué sucede? En una placa vamos a tener la siguiente distinción. O sea, vamos a imaginar que la placa está de manera vertical, ¿no? Vamos a tener la primera fila va a corresponder a todo el acero que se está almacenando en la primera zona de confinamiento, ¿ok? Y la distancia que vamos a chapar va a ser la distancia al medio. O sea, mi distancia 1 va a ser, si esto mide 1 metro, va a ser 50 centímetros, ¿no? 0.5 metros. Luego vamos a tener una segunda fila, una tercera fila y así, ¿no? Por cada columnita de acero que le estemos colocando, vamos a tener una fila más para mi análisis. Y la última se va a encontrar nuevamente al medio de la siguiente zona confinada. Es decir, ocurre exactamente lo mismo que hacíamos en columnas. Simplemente la diferencia va a ser que tanto la primera como la última parte, donde estoy colocando el acero, van a ser zonas que están muy concentradas. Es decir, acá de repente te sale 5 centímetros de acero por cada, porque en teoría deberían ser lo mismo, ¿no? 5 centímetros para cada filita de acero que he colocado. Pero acá no te va a salir 5, ¿no? Acá te saldrá 50 de área de acero. Y acá también te saldrá 50 porque es lo mismo. ¿Ok? Esa es la diferencia y en esta diferencia va a radicar, digamos que la misma diferencia también para lo que vendría a ser mi diagrama de interacción para esto, ¿no? Pero nuevamente va a ser lo mismo. Por cada una de estas filas vamos a tener una fuerza y vamos a tener como producto final un momento. ¿Ok? Esa fuerza y ese momento nos va a servir finalmente para poder nosotros trazar puntos y poder calcular mi diagrama de interacción, ¿no? Que va a ser en base a momentos en el eje X y a fuerzas en el eje Y. Y mi diagrama de interacción me va a salir algo parecido también, ¿no? Mismo criterio, mismo análisis, no hay por qué complicarnos. Si en concreto 1 hemos sabido hacer eso para columnas, en concreto 2 vamos a saber hacer eso para placas, porque es exactamente lo mismo. La única diferencia es que nos va a tomar un poquito más de tiempo porque son más filas de acero, nada más. Listo, explicado eso, ya podemos continuar. Es justamente lo que he hecho aquí, ¿no? En esta tablita. Nosotros, como ya tenemos cuál es la distribución de acero, simplemente calculamos, ¿no? ¿Qué área total tengo acá? ¿Qué área total tengo en cada una de las filitas de acero aquí? ¿Y qué área total voy a tener en la última zona de confinamiento? Y lo coloco de acuerdo a sus instancias, ¿no? Ya ahí vas midiendo, ¿no? A qué distancia está, de acuerdo al espaciamiento que ya has colocado, ¿no? Todos los datos necesarios para poder llegar a este punto ya los tenemos. Y listo. Entonces vamos a tener para cada fila y para cada zona confinada la distancia a la que se encuentra partiendo como si mi eje estuviese aquí, ¿no? O sea, ¿desde dónde estoy contando? Desde aquí, desde la esquina inferior izquierda, digamos, o sea, desde este puntito. Y calculamos el área de acero para cada uno de esos lados. Así vamos a tener el área total de acero que va a tener mi placa y, bueno, el área de la placa misma que ya la tenemos también, ¿no? El área del muro. Perfecto. Esto es clave para poder continuar. Entonces, como les dije, un diagrama de interacción consiste en ir hallando puntos de fuerzas y momentos, ¿no? De cargas y momentos. Entonces, el primer punto que vamos a trazar, la primera coordenada que vamos a tener, es aquel que va a estar a compresión pura, ¿de acuerdo? Es decir, el valor positivo. ¿Qué significa compresión pura? ¿Qué distingue una compresión pura o una tracción pura de lo demás? Es que no va a haber momentos. Tanto en la compresión pura como en la tracción pura, el momento va a ser cero, como pueden ver acá. Es decir, solamente va a existir la carga axial, nada más. Solamente van a existir las fuerzas. ¿Ok? Entonces, el punto de compresión pura se va a calcular con esta ecuación de aquí, ¿cierto? Vamos a tener que multiplicar el área de acero que tiene mi placa por la fluencia más un factor
¿ok? 0.85 por la resistencia a compresión del concreto, multiplicado por la diferencia entre el área de la placa y el área de acero total que tiene mi placa. Entonces, digamos que ese punto a compresión pura va a estar sometido a esta cantidad de carga, ¿no? En kilogramos. Ahora, yo necesito aplicarle ciertos factores de reducción, ¿no? Que son los que tengo acá, el alfa y el phi. Que el alfa va a ser para compresión, como cuando hablamos de compresión siempre va a ser 0,8 y el phi 0,7, ¿ok? Entonces le aplicamos esos factores de reducción y esta carga baja considerablemente, ¿no? Y siempre es importante trabajar en toneladas, así que de lo que tengamos en kilos lo vamos a convertir a toneladas. Y no olvidemos que el punto a compresión pura es positivo, por lo tanto, mis coordenadas para este primer punto estarían quedando con el valor que me salió acá, positivo, ¿no? En el eje Y acá sería, bueno, acá es al revés, no me equivoqué. Debería ser esto primero, ¿no? O sea, en este orden, ¿no? Porque en el X van los momentos, en el X van los momentos y en el Y van las fuerzas. Así, listo. Entonces ya tenemos mi primer punto, pero con un punto ya no puedo graficar mi diagrama de interacción, entonces no he terminado, ¿no? Necesito continuar. Entonces, el siguiente punto va a ser el de tracción pura. Este solo me va a dar mis puntos límites, ¿no? El punto más alto hacia arriba y el punto más bajo hacia abajo. Nuevamente, para la tracción pura tengo que respetar una formulita y voy a tener factores de reducción. A o cuál va a ser la tracción máxima que va a soportar en kilos, que me sale esta cantidad, y con el factor de reducción lo multiplico y voy a tener cuál va a ser ese punto, ¿no? Que, como hablamos de tracción, en este caso va a ser negativo. Entonces, nuevamente acá le hago el cambiazo. Y acá sería 0. Listo. Creo que esto va a afectar después, si no me equivoco. Así que vamos a omitir este error. Ok, lo vamos a dejar como estaba. Porque después no quiero tener problemas al momento de que se genere el gráfico. Ok, vamos a ignorarlo simplemente. Claro, entonces acá sería así. Ya, ok, continuemos. Pero se entiende, ¿no? Se entiende que lo que buscamos es hallar una fuerza y un momento para cada uno de los puntos. Y en este caso, al ser tracción pura y compresión pura, los momentos van a ser 0. Perfecto. Entonces ya tenemos 2 puntos. Creo que bastaría con tener uno más para poder más o menos tener una idea, ¿no? A lo que voy es esto. A ver, vamos a tratar de graficarlo para que se entienda mejor. Lo que estoy haciendo es esto, ¿ok? Como saben, nuevamente lo repito, eje Y, fuerzas, ¿no? Y eje X, momentos, ¿no? Entonces lo que estoy teniendo es un punto con momento 0 y un valor máximo de la fuerza, o sea, digamos que este punto, ya obtuve este punto. Y ahora estoy teniendo el valor mínimo de la fuerza, más o menos por acá, y el valor de momento 0. O sea, tengo ya estos dos puntos. Entonces, bastaría con uno más que más o menos esté por acá, ¿cierto? El valor más alejado a la derecha, para yo tener algo así, ¿no? Ya con esto puedo tener una idea de mi diagrama de interacción. Esto de acá, este triangulito, podría ser mi diagrama de interacción si es que estoy apurado. Y es completamente válido. No necesitan hallar más puntos si es que no tienen tiempo. Basta con que tengan estos 3 puntos y tu diagrama de interacción va a ser esta área de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es este punto? Se preguntarán. Este punto corresponde a la falla balanceada. O sea, ese punto que anhelo y que tengo que hallar corresponde a la falla balanceada, que es justamente lo que vamos a hallar a continuación. El punto de la falla balanceada. Para esto, ¿qué es la falla balanceada? Es cuando estamos entrando a la distancia a la que se encuentra lo que les había mencionado anteriormente, que es el eje neutro. ¿Ok? Entonces, primero, lo que necesitamos saber es a qué distancia se encuentra el eje neutro. Y eso lo vamos a hacer con este formulón de aquí. ¿Ok? Que es básicamente, vamos a utilizar las relaciones que hay entre la deformación unitaria, ¿no? Este SU es la deformación unitaria del concreto,
y la del acero, ¿cierto? La del concreto la sabemos, la deformación unitaria es 0.003 y la del acero es 0.0021, ¿ok? Vamos a necesitar de cierto factor de reducción que va a depender de la resistencia a la compresión. Casi siempre vas a utilizar no sé, valores de resistencia menores a 250, ¿no? Entonces colócale 0.85 sin problema. Listo, entonces vamos a operar esa fórmula de ahí, que también la tienen, y vamos a tener que mi eje neutro va a estar a 265 centímetros, nuevamente partiendo desde aquí. ¿Dónde están? Acá está, ¿no? Partiendo desde acá. Es decir, va a estar un poco más alejado del centro de mi placa, ¿no? Si este es el centro, estará pues por acá, ¿no? El eje neutro. Es importante ubicarlo. Listo, tenemos el eje neutro y luego vamos a tener cuál es la distancia, el AB de mi bloque de compresión, ¿ok? No vamos a ahondar mucho en esto, por el momento solo vamos a conocer cuál es el valor, ¿no? Este es el valor. Listo, con esos dos valores ya podemos iniciar a calcular tanto las fuerzas como los momentos, como le mencioné en este análisis, para cada una de las filas, ¿ok? Entonces, nuevamente, del datos vamos a tener cada una de las filas y las zonas confinadas, las distancias a las que se encuentran, la cantidad de acero que requieren, ¿ok? Vamos a primero hallar cuál va a ser la deformación, ¿ok? Unitaria que van a tener cada una de esas zonas. Con esta fórmula de acá necesitamos la deformación como datos. Deformación unitaria del concreto la tenemos. Distancia del eje neutro, ¿no? Donde ocurre la falla balanceada, la tenemos. Longitud efectiva la tenemos y eje neutro también, ¿no? Entonces podemos hallar. Simplemente calculamos eso para cada uno de los espacios y vamos a tener la deformación unitaria de cada una de las filas. Luego vamos a tener un valor de fluencia, ¿ok? Ahora, esto también es muy importante, anótenlo, si pueden, no se olviden. Si es que la deformación unitaria que te sale acá es mayor que la deformación unitaria del acero, obviamente el valor que te va a salir acá de fluencia va a ser mayor a 4200, porque acuérdate que con este valor, ¿no? Si vamos a comprobarlo, si yo multiplico este valor por 2 millones, me va a salir exactamente 4200, porque la fórmula justo para hallar esta fuerza FSI, o mejor dicho, esta fluencia es 2 millones, 2 por 10 a la 6, multiplicado por la deformación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo puedo tener deformaciones mayores a la del acero? ¿Estaría permitido? Claro que no, porque el acero ahí ya fallaría, ¿cierto? No te sirve de nada. Si el acero está fallando, no te sirve. Entonces, para los valores que sean mayores a 0.0021 en tu columnita de deformación, de frente, no operes, no te sirve de nada operar, no multipliques, de frente colócale el máximo posible, 4200. Esto para todos los puntos que calcules, ¿ok? Para los que sean menores, normal, opéralo y ahí el valor correspondiente. Listo, tenemos la columna de las fluencias. Luego, vamos a tener la columna de las fuerzas, que es siguiendo esta formulita de acá, ¿no? Multiplicando el área de acero de cada una de las filas y zonas confinadas por la fluencia. Vamos a tener ciertas fuerzas. ¿Por qué algunas fuerzas tienen negativo y por qué otras fuerzas tienen positivo? ¿No? Esa es una gran pregunta. Y eso se responde fácil. No es necesario ni ir al gráfico. Veamos. Si yo tengo que mi fila va a estar a una distancia menor a lo que viene a ser mi distancia al eje neutro, automáticamente yo digo, ah, ya, esa fuerza va a ser negativa. Es decir, está actuando a tracción, básicamente, digamos, ¿no? Esa fuerza va a ser negativa. Entonces, para todos los valores que tengan distancia, para todas las filas que tengan distancia, que sea menor al eje neutro, a 265 en este caso, le voy a colocar, o sea, hasta acá, ¿no? Valores negativos. Y para todos los que estén por encima, desde aquí hasta el último, valores positivos. Esto también está automatizado, como ven, está con una condicional, ¿ok? Pero en su examen simplemente operan y se dan cuenta, ¿no? Ah, ya, ¿hasta dónde llega que es menor? Hasta acá, ah, perfecto. Hasta acá todas mis fuerzas van a ser negativas. Y esto es muy importante porque de esto puede depender que tu ejercicio esté bien hecho
o mal hecho. Si tú le pones todo positivo, el valor de la sumatoria va a volar. Y este valor va a afectar necesariamente al momento. O sea, estás haciendo una serie de errores que va a ir escalando y bueno, al final tu resultado no va a ser correcto. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Ahora, los momentos ninguno van a ser negativos, ¿ok? Todos los momentos que hayamos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, los momentos es la multiplicación de la fuerza anteriormente hallada, ¿ok? Por una resta. En este caso estoy colocando C, que viene a ser la distancia al eje neutro, menos esta distancia de aquí. Pero en realidad esto tendría que estar con valor absoluto, ¿ok? Es decir, siempre vas a restar el mayor con el menor, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Siempre el valor absoluto de la resta de la distancia al eje neutro con la distancia de sub i que vamos a tener a cada una de las filas. Por eso es que nunca está saliendo negativo, ¿ok? Todos los valores del momento están saliendo positivos. Si tienes bien hecha esa consideración, puedes estar seguro que tu diagrama de interacción va a ser correcto. Genial, entonces ya podemos continuar. Hemos hallado más o menos lo que nos sirve para poder hallar los puntos que corresponden a la falla balanceada. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la fuerza del bloque de compresión, lo que les mencionaba acá, ¿no? El bloque de compresión me genera una fuerza. Luego, cada una de las filas me va a generar otra fuerza. Entonces ya tengo fuerzas y tengo momentos. Entonces, la primera fuerza que requiero es esta, la del bloque de compresión, que se resuelve con esta formulita de aquí, que la conocemos, ¿no? Factor beta, ¿ok? Que ya fue allá, que está ahí arribita. La resistencia al concreto, la distancia al eje neutro, por B, que viene a ser el espesor de la plaquita. Hallamos, luego, la carga nominal balanceada, que va a ser esta fuerza del bloque de compresión con la sumatoria de todas las demás fuerzas. Por eso es que es muy importante que los signos estén bien, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas, ojo, en toneladas y metros. Siempre hagan la conversión, ¿ok? Para pasar de kilogramos, centímetros a toneladas, metros, entre ¿cuánto es esto? 10 ceros, ¿no? Entonces serían 100.000. Entre 100.000 y para pasar de kilogramos a toneladas, entre 1000, ¿ok? No se olviden de eso. Ahora, listo. La carga nominal balanceada, o sea, mi primer punto, ¿cierto? Va a ser el bloque de compresión más la sumatoria de fuerzas. Perfecto. Entonces ya tengo mi primer punto. O sea, va a estar en el eje, bueno, siempre se me va esto. En el eje Y va a ser 1879.8. Me falta el momento, ¿no? ¿Cómo hay el momento? Nuevamente, cada una de estas fuerzas, como está acá, me transmite un momento, tanto la balanceada como cada una de estas fuercitas de acá, ¿ok? Y es un momento, si no se... es básico, ¿no? Es fuerza por distancia, entonces yo necesito un brazo, una longitud, porque ya tengo la fuerza. ¿Y cuál va a ser esa longitud? La distancia desde el eje neutro hasta el lugar donde se ubica cada una de las fuerzas. Es decir, por ejemplo, esta distancia sería mi brazo, esta otra distancia sería mi brazo para F1 y así sucesivamente, ¿no? Y eso también ya lo tengo, porque eso está ubicado, si te das cuenta, en la tablita, en esta tablita. Porque ya tengo mis distancias y ya tengo a qué distancia incluso está mi eje neutro y ya tengo cuál es mi bloque de compresión y a qué distancia está el eje neutro. Entonces con eso ya puedo calcular. Entonces sigo simplemente esta fórmula de acá. Si se dan cuenta, esta primera parte de la fórmula corresponde al momento que está generando, mi fuerza del bloque de compresión, porque lo está multiplicando por su brazo, ¿no? Y este brazo y su distancia es básicamente la resta de lo que viene a ser la distancia al eje neutro menos la mitad de la longitud que tiene este bloque de compresión. Y a esto se le está sumando todos los momentos que ya se hallaron en la tabla, ¿no? Estos momentos que hemos colocado acá es justamente el momento que está generando cada uno de estas filitas de acero. Haciendo esa sumatoria, tengo mi siguiente coordenada. ¿Ok? Entonces ya tengo mi tercer punto. Aquí ya pudo haber acabado mi problema. Si estoy en mi examen y veo que me quedan 5 minutos para acabar, ahí murió. Ya no hago más. ¿Ok? Porque ya tengo 3 puntos. Ya puedo construir algo parecido como esto. Y lo único que me faltaría sería ubicar mis cargas últimas, digamos que estén dentro, ¿no? Digamos que esté acá, ¿no? Si está dentro de esta área de acá, perfecto, cumplió y ya
demostré que la distribución de acero que he colocado es suficiente para aguantar las cargas últimas. Pero ¿qué pasa si yo tengo tiempo, no? Me sobra el tiempo, he prestado atención a mi repaso, entonces sé a la perfección cómo hacer el examen, pues me puedo dar el lujo de calcular 2 puntos más, ¿no? Porque todo esto, mire, todo lo que hemos hecho en esta zona, todo este trabajazo, es para calcular un solo punto. Entonces, ¿puedo hacer esto 2 veces más? Claro, ¿no? Si yo lo hice cuando di el examen, ¿por qué no lo pueden hacer? Entonces, vamos a ver. Vamos a tener que hallar un punto para una distancia menor al eje neutro, que es 265, y para una distancia mayor al eje neutro. Entonces, vamos a tener 2 puntos más que me va a servir para construir un diagrama de interacción más decente, ¿no? Va a tener un poquito más de detalle. Entonces, seguimos exactamente el mismo procedimiento. El único dato que va a variar es que ya no voy a utilizar la distancia al eje neutro, ¿no? Porque ya no estoy haciéndolo para una falla balanceada, sino estoy utilizando una distancia menor, que en este caso lo estoy colocando de 200, ¿ok? Y también para una distancia mayor, que en el siguiente le estoy colocando de 300 centímetros. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, nuevamente, el valor del bloque de compresión va a cambiar también esta distancia, la longitud del bloque de compresión, y para esto también, ¿cierto? Porque esto, recordemos que depende de esta distancia que yo esté colocando inicialmente, a la cual ahora le llamamos solamente C. El factor de reducción va a ser el mismo porque estamos utilizando la misma resistencia del concreto y el análisis es exactamente igual, ¿ok? No lo voy a repetir a detalle porque ya lo vimos en el anterior ejemplo. Y para esto ya tenemos 2 nuevos puntos, ¿no? Calculamos fuerzas, calculamos momentos, hallamos el momento nominal, bueno, ya no sería balanceado acá, bueno, la carga nominal, el momento nominal para el punto menor al eje neutro y lo mismo para el punto mayor al eje neutro, ¿no? Entonces, listo, ahí tenemos 2 puntos más y finalmente tabulamos esos puntos, ¿no? Voy a tener todos mis puntos de fuerza, de carga tanto, como vemos, este es el único negativo que tengo, ¿no? Este significa que es el de tracción. El tracción. Y lo que les recomiendo es ir colocándolos de, bueno, en este caso para que me salga en el Excel, ¿no? Pero tú no importa el orden en el que lo coloques porque como lo vas a tabular y lo vas a ir colocando en tu gráfico, no interesa. Pero acá para que me salga bien el gráfico lo coloco así, ¿no? De menor a mayor. Este de aquí es, si no me equivoco, la balanceada. No, este es el menor a la balanceada. Menor a balanceada. Este es el de la balanceada. Este es el mayor a balanceada. Y este, al ser el mayor, la mayor carga nominal, la mayor axial que tenemos, es el de compresión pura, ¿ok? Porque también vemos que el momento es cero, ¿no? Y ojo, los factores de reducción que voy a colocar aquí, porque también se tiene que reducir, ¿ok? El único que le voy a colocar 0,9, acuérdate, es al que tenga carga nominal negativa, ¿ok? Solamente al punto de tracción pura le voy a colocar 0,9. A todos los demás, factor de 0,7. Una vez que operamos, multiplicamos cada uno de estos valores de carga y momento por estos factores, vamos a tener finalmente la última tabulación. Y ya con esto, finiquitamos y hallamos cuál va a ser mi diagrama de interacción. Entonces aquí ya está mi gráfico que me muestra de manera un poquito más detallada, o sea, ya no es solo un triángulo, ¿no? No es como si hubiese hallado solamente 3 puntos, ya está un poquito más detallado. ¿Y qué me faltaría? Colocar dónde está ubicada mi carga. Entonces, esta carga última, ¿se acuerdan? Dependía del dato que te da el problema inicialmente, ¿no? Que en mi caso fue de, acá está, carga y momento, ¿cierto? Entonces, mis coordenadas en X, 814, en Y, 248. Y ese es el punto que están viendo de rojito aquí, en el diagrama de interacción. ¿Ok? Y como ven, ¿qué concluyo yo de acá? ¿Está dentro? Está dentro, ¿cierto? Cumplió. O sea, ya zafé el problema, cumplió. ¿Pero esto es recomendable? No. Esto en la práctica, perdón, en un diseño real tendrías que replantear el problema o bien incrementar el acero o bien incrementar la longitud de confinamiento que estás colocando. ¿Ok? La idea es que a ti no te salga tan pegado a tu diagrama, ¿ok? Sino que esté, no sé, más o menos más arribita, ¿no? Bueno, no lo puedo mover, pero que esté por acá, ¿no? Que esté por acá, ¿no? Que esté un poquito más justo, más pegado
al eje de coordenadas, porque esto ya es una señal de peligro. Significa que tu elemento resiste, sí, pero con las justas. O sea, que ocurra algo un poquito más extremo de lo planeado y se parte, ¿no? No va a aguantar. Pero para el examen, si te sale así, déjalo. No hay ningún problema. Igual, como te aconsejé, como me vas a hacer caso y vas a sobredimensionar un poquito, le vas a colocar un poquito más de longitud de confinamiento, le vas a colocar un poquito más de acero, no vas a tener ningún problema al momento de que te salga tu diagrama de interacción. Listo. Nos hemos demorado 1 hora para resolver este problema, aproximadamente, ¿no? Explicando detalladamente cada paso. Entonces, aproximadamente en 1 hora y media ya deberías tener tu examen resuelto si es que lo haces sin parar, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen tiempo, ¿no? Y listo, con esto estaríamos terminando de ver el ejemplo de diagrama, perdón, del cálculo de acero para una placa, del diseño estructural de una placa de concreto armado, que es lo que yo pienso que podría venir, ¿no? Es lo más probable y estamos atacando a lo más probable. Este material, de todas maneras, se va a compartir para que puedan practicar, para que puedan jugar colocándole distintas cargas, o si quieren jugar también con esta parte, colocándole ciertos. Ojo, estos valores, esta tablita está hecha para ser extraída de la etapas. Okay. Antes que me olvide, vamos a comprobar mi diagrama. Mi diagrama de interacción. He hecho la misma sección en etapas, y como saben, en etapas te bota el diagrama de interacción del elemento que estés haciendo, si es que haces tu section designer. Eso también ya lo han visto en su trabajo, en su escalonado. A ver, un toque que abra. Y con esa comprobación ya vamos a culminar antes que sea demasiado tarde. Más o menos, no va a salir exactamente igual, ¿no? Porque lo que estamos haciendo acá es un cálculo manual, en cambio acá lo hace de manera más detallada. Acá ya tengo asignado un pair, si no me equivoco. A ver, ya debería estar. Ajá, ya está asignado, no. Ajá, el peer 1 lo modificamos y el section designer ya debería estar hecho. Exactamente, es exactamente la misma distribución, como pueden ver, ¿no? Una placa de 5 metros, de acuerdo, las zonas confinadas de 1 metro, le estoy colocando 4 de 1 pulgada y 10 de 5 octavos, y al medio 9 filas de acero de 5 octavos. Entonces lo único que tendría que hacer es ver acá y me muestra más o menos cómo es mi diagrama de interacción, ¿no? Le voy a incluir el factor phi, el factor que habíamos colocado, y aproximadamente, digamos, mi punto extremo de aquí, que es el que me interesa, está cayendo en, no sé, algo de 2000 y pico, ¿no? 2000 y pico de momento y algo de 3K de carga. ¿Y acá cómo me salió? ¿Dónde está? Seguramente este va a ser más estricto, ¿no? Como ven, algo de igual 3000, 2000 y pico de momento y de carga 1500, ¿no? Ya casi disminuye considerablemente. Pero es porque usualmente bajo este procedimiento estamos siendo más estrictos con lo que viene a ser el diagrama de interacción. Aparte, si nosotros trazáramos más puntitos, de repente por ahí se ajustaría un poco mejor, ¿no? Pero de manera académica esto es bastante, bastante, bastante aproximado a lo que podríamos realizar. Y como ven, tiene mucho que ver, ¿no? Los valores son similares, ¿eso qué quiere decir? Que mi diagrama de interacción está bien hecho. Comprobado. Listo. Entonces, a ver, algo que me olvide. Cierto, cortante, ¿se acuerdan? Lo último que me falta es esto. El corte por... ¿Dónde está? El láser horizontal, no, corte, de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que esto les dije que estaba en standby? Bueno, el valor que nos va a dar justo el diagrama de interacción es este, ¿no? El momento nominal máximo. Y ese simplemente lo extrapolamos del grafiquito. ¿Qué hacemos? Chapamos de acá, el punto más al extremo, ¿ok? Más o menos vemos cuánto de momento me está dando. Le voy a colocar 3000, ¿no? Más o menos 3000 me está dando de momento. Y ese es el que coloco acá, ¿ok? Entonces, este momento nominal lo voy a comparar al momento último que está soportando mi placa y me va a dar un factor de amplificación de aproximadamente 3.6. ¿Ok? ¿De dónde saco ese factor? Bajo esta relación entre los momentos. Y ahora, este factor de amplificación lo voy a multiplicar
por la cortante última que está soportando la placa y voy a tener una nueva cortante última. Entonces, con esta nueva cortante última, vuelvo a hacer el análisis del corte clásico. Hay la resistencia al corte que requiere bueno, que tiene el concreto para mi placa, que va a ser de 133, pero como ven, mi cortante última, bueno, en este caso mi cortante nominal va a ser mayor que lo que resiste el concreto. Por lo tanto, voy a tener que aumentar la cuantía para el estribaje. Y como ven, acá ya incrementó, ¿no? La cuantía que antes tenía era la mínima, ahora va a ser este de acá. Ya no va a ser 0,025, sino va a ser 0,040. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de acero que voy a requerir para el estribo va a ser mayor. Entonces, ¿te acuerdan que yo había colocado ya acá un acero de 12,9? Pues era justo porque ya había visto este tema, este problemilla, ¿no? Me pide 12, le estoy colocando 12,9 y el espaciamiento no se modifica porque esto ya estaba previsto. Pero eso es lo que tienen que hacer. Una vez terminen el diagrama de interacción, amplifican la cortante última y nuevamente hallan cuánto es el estribaje que requieren. Y en función de eso también puede que varíe, si es que ha variado mucho, sus aceros verticales para el alma. ¿Ok? Pero si ustedes me han hecho caso y acá han colocado más acero del que necesitaban para el mínimo, no van a tener ese problema. ¿Ok? Nuevamente este paso se lo van a saltar. Porque esto es por corte por capacidad. ¿Ok? La comprobación. Va a seguir va a seguir cumpliendo que con el acero que ya le han colocado va a aguantar también la amplificación de la cortante. Y listo, eso sería lo último que tendrían que hacer. En caso tengan que modificar, lo modifican. En caso no, lo dejan ahí y ya quedaría comprobadísimo que han hecho bien su diseño y ahí moriría el examen. ¿Ok? A eso se le suman preguntas teóricas que más o menos tienen que ver con proceso constructivo, con un poco de este procedimiento también, con algunas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, de esto le pueden preguntar un poquito de repente, de esto de acá, ¿cierto? ¿Qué significa cada fuerza, no? Cada fuerza se le asigna a cada fila de acero que se le está colocando, porque cada fila de acero tiene cierta resistencia a la compresión, otras tienen a la tracción, cada uno va a generar momentos y así, pues, ¿no? También podrían tener preguntas sobre este mismo proceso, repasen un poco sobre cómo es el predimensionamiento de todos los elementos, zapatas, principalmente placas, de para qué te sirve el análisis estructural. El curso de concreto armado no está hecho para poder hacer un análisis estructural, por eso es que utilizamos software, ¿no? Pero algunas cositas básicas, ¿no? Pues deberían saber, como para qué sirve, ¿no? Hacer el análisis estructural de mi edificación, optimizar geometría y hallar las cargas de diseño, ¿ok? Y principalmente lo que hacemos en la parte práctica del curso es esto, ¿no? El diseño, el cálculo de acero. Les recomiendo que repasen también esto, comportamiento de columnas, cómo se comportan las columnas en comparación de cómo se comportan las placas, qué es la altura de confinamiento, ¿no? ¿Qué distingue a esta sección, a esta que está encerrada por esta altura de la demás, ¿no? Acuérdense, el espaciamiento de los estribos es lo que va a ser diferente. Muchas cosas de lo que hemos ido hablando durante la resolución del ejercicio pueden venir incluso como preguntas teóricas, ¿ok? Entonces, no es de más, denle una repasada a eso, como si ustedes lo estuviesen explicando a alguien más, ¿no? Para qué sirve cada cosa, ¿no? Así tal cual como traté de que sea la explicación aquí. Y listo, yo creo que hasta aquí por lo que vendría a ser la explicación ya sería suficiente. Voy a estar atento a si tienen algunas dudas, algo extra que me esté olvidando, no sé, Jairzinho, por ahí me puedas dar la mano con eso, pero por mi parte, por lo pronto ya sería todo. Estoy atento por si tienen alguna duda. A ver, Robert, una consulta ahí. Más o menos, ¿cuál sería el criterio que se tendría que seguir en una placa en L, así a grandes rasgos? Ah, ya, ok. A ver, un momentito. Una placa en L dices, ¿no? Ajá, o simplemente una irregular, ¿no? Ok. Es básicamente hacer doble trabajo, en resumen. Porque una placa en L sería algo así, ¿no?
Sería algo así, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder en una placa en L? Que tú vas a tener que separarlo como si fuesen dos elementos distintos. Tanto en ETABS como en tu análisis manual vas a tener que hacer esta zona como si fuese una placa 1 y esta zona como si fuese una placa 2. ¿Y por qué te digo esto? Porque cada una de estas van a estar afectadas de manera distinta por las cargas de sismo principalmente, ¿ok? Las cargas de sismo que van a afectar a más a esta, que está en sentido X, ¿ok? Las cargas que más la van a afectar son las cargas en el sentido Y. Entonces, las cargas últimas de este P1 van a estar principalmente dadas por la afectación del sismo en Y. Y para esta va a suceder lo contrario, ¿no? Como está en sentido Y, las cargas que más le van a afectar son las que son perpendiculares, es decir, en sentido X. Entonces va a ser como si tú hicieras un análisis diferente de cada una de las placas. Es decir, para esto vas a tener nuevamente sus secciones geométricas, ¿no? Sus datos geométricos que te da el predimensionamiento, tal cual como lo mencioné. Y vas a tener sus cargas, ¿no? Entonces, vas a tener un PU, un MU y un VU, ¿no? O con eso ya haces todo. Y nuevamente para esto también vas a tener su propia sección, vas a tener sus propias cargas, que van a ser distintas, ¿no? No lo puedes tratar bajo un análisis único, ¿no? Digamos. Y un MU. Entonces, lo que les recomiendo, si es que sucede esto, es trabajar cada uno de estos elementos de manera diferente. ¿Ok? Un análisis para esta y te va a salir, ¿no? Ah, ya, igualito, tu longitud de confinamiento acá tanto y tu longitud de confinamiento acá tanto. Acá tu longitud de confinamiento tanto, tu longitud de confinamiento tanto, te va a salir tantos aceros acá, tantos aceros acá. Ah, y solo que acá, ojo, no le vas a duplicar el acero, pues, ¿no? Lo que ya colocaste a un lado, ¿no? Va a servir también para este confinamiento de acá, porque esto de acá va a ser como si fuese una sola zona de confinamiento, pero que te tiene que cumplir con el requerimiento de ambos análisis, ¿ok? Igualito vas a tener acá, vas a tener tu acero en el alma, o sea, vas a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho para cada uno de ellos. ¿Por qué? Principalmente porque las cargas van a ser diferentes, ¿ok? Ahora, ETABS te da la opción de que tú puedas trabajar esto como un solo peer y tener un solo diagrama de interacción, que te va a salir como si estuviese girado por cierto ángulo, ¿no? Normalmente tu diagrama es así, ¿no? Es lo más común. Pero si tú esto lo modelas como un solo peer en ETABS, este diagrama te va a salir como girado, ¿no? Como si esto le hubieses dado un cierto giro de 20 grados, dependiendo de qué tan irregular sea tu plaquita. Y eso podrías tomarlo como diagrama de interacción, pero manualmente no es sencillo de hacer eso. Entonces, nuevamente, lo ideal sería su propio diagrama también acá, que vas a evaluarlo con sus propias cargas, y su propio diagrama acá, que lo vas a evaluar con sus propias cargas también. Entonces, como si hicieras doble chamba. ¿Y qué pasa si tienes en C triple chamba? Si tienes en H cuádruple chamba. Esperemos que no venga así, pero más o menos ya saben cómo hacer. No se compliquen la vida, deberían darle los datos para cada una de las partes, ¿no? Y si no les dan, probablemente usen los mismos, pues tanta vaina. Usen las mismas cargas para este y las mismas cargas para este. Ya la diferencia va a ser en geometría, ¿no? De repente esta de acá va a ser más larga, esto va a ser más corto. No sé cómo vaya a colocarle la pregunta en el examen. Pero esto al demandar de tanto tiempo, es como si fuesen dos ejercicios en uno. Repito, va a ser muy difícil que venga algo así. Pero este sería el criterio básico, ¿no? Para que ustedes puedan resolver si es que tienen una placa de manera irregular. ¿Sí? ¿Está claro, Yair? Sí, sí, está claro. Gracias, Robert. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya deben estar durmiendo ya. Ya, perfecto. Entonces creo que todo claro, genial. Voy a rotar el material, esa hojita de Excel que he preparado para ustedes.
para que puedan practicar con más tiempo, ¿no? Cada uno de ustedes. Por si no tienen, también voy a rotar los apuntes, aunque los roté en la intro que les di, espero que todos lo tengan, pero ahí lo voy a anclar también para que Yair se los pase. ¿Y qué más? Creo que no me olvido de nada. La pizarrita no creo que la necesiten porque está todo hecha desordenada. Y del video de repente también lo pueden sacar, así que de eso creo que no. Y ya, con eso estaríamos concluyendo entonces todo, ¿verdad? Yair. Sí, Robert, más bien muchas gracias por este repaso, ¿no? Estoy seguro ya que con esto la gente, todos ya vamos a estar finos para el final y aprobar, ¿no? Que es justamente lo que se quiere. Y Sí, nada, para eso estamos. eh, para otra oportunidad igual estaremos contando contigo para Sismo ya cuando lleguemos. Ahí también te vamos a llamar de nuevo. O algún otro taller, ¿no? Inclusive. Nada, gracias Robert por tu tiempo. Genial, chicos. Mucha suerte en su examen final. Éxitos.